El primer día de peregrinación acudimos hasta el Monte Carmelo, que se sitúa en la ciudad de Haifa, que es una de las ciudades más importantes de Israel. El Monte Carmelo es el lugar elevado también junto al mar Mediterráneo, asomado a la amplitud de las aguas, a la amplitud del mar. Es el lugar en el que el profeta Elías vivió y en el que él tuvo el enfrentamiento con los profetas falsos de Baal. En aquella ocasión el Dios de Israel mostró todo su poder. También en el Monte Carmelo tuvo lugar aquella aparición en la lejanía de una pequeña nubecilla que el criado de Elías divisó, que los cristianos siempre han considerado como un anticipo de la presencia de la Virgen María. Aquella nubecilla terminó convirtiéndose en agua que caía abundantemente sobre el Monte Carmelo, igual que María iba a hacer luego descender sobre la tierra al Salvador, al Redentor, a Jesucristo. En aquel lugar nosotros celebramos la imposición del escapulario, de ese hábito de la Virgen del Carmen que los peregrinos pudieron recibir como signo de especial consagración a María. Llevar el escapulario es querer llevar el hábito de la Virgen, es querer imitar sus virtudes y querer estar consagrado a ella. Sin duda, la visita al Monte Carmelo fue de gratísimo recuerdo para todos los peregrinos. Después de una mañana intensa llegamos a Caná de Galilea. Según el evangelista Juan, en el capítulo 2, nos habla de ese milagro, del agua convertida en vino, en el cual Jesús y la Virgen María estaban invitados a la boda. En ese momento faltó el vino. La madre de Jesús le dice, no les queda vino. A partir de ese momento, Jesús intercede por esos novios por mediación de nuestra madre, la Virgen María, en la cual dice, haced lo que Él os diga a los mayordomos. Y llenaron las tinajas hasta arriba. Esas tinajas que vimos nosotros, según bajamos unas escaleras, vimos ahí unas tinajas de piedra, las cuales fueron aquellas que llenaron de agua y que Jesús intercedió por esos novios para que tuvieran el vino de la alegría, el vino del amor. Renovaron las promesas matrimoniales y varios matrimonios que estuvieron allí, y luego fue un momento muy bonito en el cual se entregaron una rosa, se vivió otra vez ese sí quiero, ese consentimiento del sacramento del matrimonio, y con un regalo de una rosa, brindamos con el vino, cortamos la tarta y fue un día pues muy alegre también para todos esos matrimonios que renovaron esa promesa del bautismo. Del bautismo, la madre que... Bueno, seguimos con este día. Venimos de Caná de Galilea, después fuimos a comer y por la tarde que hacía su calorcita, pues fuimos a visitar la Basílica de la Anunciación. ¿Qué importancia tiene esta Basílica de la Anunciación? Pues recordar el pasaje en el que el ángel se aparece a María y le anuncia pues que la voluntad de Dios es que ella sea la madre del Salvador. Ella escucha el mensaje del ángel, pregunta cómo pues ha de ser, puesto que no conoce varón, y ante la respuesta del ángel de que es una acción del Espíritu Santo, pues María responde, pues aquí está la esclava del Señor. Bueno, este es el pasaje en bíblico y que da sentido pues a que tengamos este cariño y devoción pues a visitar esta Basílica de la Anunciación. Como dato curioso, es una basílica donde en la galería hay pues vírgenes representadas que representan a distintos países del mundo, y bueno, pues de España está representada la Virgen de Montserrat y también en otro lugar pues la Virgen del Pilar.
Lo impresionante de este lugar, aparte, pues bueno, pues ver los restos arqueológicos, y que siempre es importante también, pues ese ambiente donde se desarrollaron las cosas. Lo importante es aquí el Verbo de Dios se hizo hombre, es precioso. Realmente, cuando se reza el Ángelus, pues una respuesta es esto. Aquí se hizo hombre el Hijo de Dios. Es precioso realmente contemplar en esa pequeña gruta donde se supone que es la casita donde vivía la Virgen María, y además con la presencia del Santísimo, pues la verdad que es un momento muy, muy personal, muy íntimo y muy bonito de recordar ese acontecimiento tan importante de la salvación. Una vez que terminamos en la Basílica de la Anunciación, salimos andando hacia la iglesia de San José. Allí fue donde Jesús, María y José compartieron como esos años de vida oculta. Es precioso, ¿no? Porque en la iglesia, en la parte de abajo, encontramos como unas ruinas y había una inscripción donde ponía, ¿no? Aquí estuvo sometido a ellos. Eso lo pone de hecho en la Escritura, ¿no? Él se sometió a su padre y a su madre, a José y a María, ¿no? Allí en la iglesia de San José. Y es precioso pensar en aquellos años de vida oculta del Señor, en aquel lugar, en aquel sitio oculto, perdido de todo el mundo, un pueblecillo, Nazaret. Y allí fue donde estuvo Jesús aprendiendo a ser hombre. Y le enseñó José le enseñó a ser hombre realmente, ¿no? Y su madre era la que le educaba también a ser hombre. Y después de allí fuimos andando hacia una fuente que data del tiempo anterior de Jesucristo, y allí iría la Virgen a coger su agua, porque entonces no había agua corriente, ni había grifos en las casas. Entonces cogería su cántaro, la Virgen, y a lo mejor cogería también al niño, ¿no? Cuando José estaría en la carpintería haciendo cosas, cogería al niño e irían a aquella fuente a coger agua, ¿no? Ahí también nos acercamos nosotros a coger de aquella agua, del agua que la Virgen iba a llenar sus cántaros y volvería para su casa. Y terminamos el último día de peregrinación en el lago de Galilea, también conocido como el mar de Genesaret o el mar de Tiberíades, dependiendo de si hablamos de una región o de alguno de los pueblos que está alrededor del lago. Bien, allí tienen lugar varios momentos muy importantes de la vida del Señor y también de los discípulos, como es el episodio de la vocación de los primeros discípulos, como también puede ser la pesca milagrosa, cuando Jesús calma también la tempestad, o incluso cuando el Señor resucita, se aparece también allí a los apóstoles. Pues allí terminamos el día, allí cerramos ese primer día de peregrinación con una hora santa en mitad del lago, en barcas. Fue un momento pues espectacular porque se desató un fuerte viento, ¿no? Y teníamos que sujetar incluso la custodia porque había peligro de que bueno, se zarandease, se volase. Y fue un momento muy bonito de la peregrinación donde, como los primeros discípulos, le decíamos al Señor que queríamos afianzarnos en Él, que por muchas tempestades, por mucho viento que puede zarandear nuestra vida, queríamos estar siempre unidos a Él. Yo disfruté especialmente con la hora santa en el lago, en el mar de Galilea. Allí experimentamos lo mismo que vivieron los apóstoles estando con Jesús en la barca, en medio de las olas encrespadas, experimentando su presencia tranquilizadora y salvadora. Este momento fue para mí el momento clave de la peregrinación, porque no fue algo que yo pensara, bueno, pues que ahí se había anunciado y se había hecho presente el Verbo de Dios en el seno de María, sino que es algo que me surgió de dentro, como algo que no era fruto de la reflexión. Es un toque de gracia y la verdad que es lo más bonito, lo que más me impactó en ese momento. Además estaba de rodillas contemplando pues, a la presencia del Santísimo y la gruta, y ya digo, es el momento importante, el más bonito, el más personalmente el que más me llamó la atención. Pues ha habido otros momentos, pero este para mí fue el más importante de la peregrinación. Lo que más me gustó de ese día fue sin duda la oración en el lago, porque fue un momento creo muy especial y sobre todo porque hay otros lugares en Tierra Santa que están mucho más alterados, ¿no? Que se han crecido, que se han construido cerca,
Pero es que el lago está igual, el lago no ha crecido nada y sería el mismo lago en el que estuviese, ¿no? Jesús tendría las mismas vistas que nosotros. Entonces, el poder contemplar y estar en un sitio así y sobre todo tener pues la oración, ¿no? Con el Señor allí en mitad del lago, yo creo que fue pues lo mejor de ese primer día. El momento más especial de todo ese día yo creo que fue la exposición del Santísimo en el Mar Tiberíades. Creo que sí, porque fue un momento muy especial, ese silencio de la noche, el movimiento de la barca, los momentos también de confesión. O sea que yo creo que fue un momento muy especial y una gracia del Señor. Yo diría que, para resumir, creo que me piden como que es lo más central de ese día, compendia perfectamente tanto la encarnación como el momento del lago en la exposición del Santísimo, porque ambos es lo mismo, ¿no? Es decir, al final el Verbo se ha hecho carne en el seno de la Virgen María que hemos contemplado allí en aquella grupilla pequeñilla de Nazaret, y ese Verbo que se ha hecho carne se queda en la Eucaristía, ¿no? Y compendió perfectamente como un global del día, al final en el lago, encontrarnos con Jesús, el que caminaba por las aguas, ¿no? Encontrarnos allí en medio de ese lago, en esa barca, encontrarnos a Jesús, el que se encarnó allí en ese día. Fue como el broche de oro perfecto de ese día.